Un fenómeno que sin duda ha marcado la historia actual de Latinoamérica es la famosa marea rosa. Desde inicios del siglo XXI hasta la actualidad, ha buscado ser la contraparte del neoliberalismo, lo que abrió la puerta a gobiernos de carácter populista o progresista. Nosotros nos enfocaremos en hablar de la expansión de la izquierda en Brasil, la cual surge con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue presidente de 2003 al 2010. Durante su gestión obtuvo resultados sumamente interesantes y aunque en su momento fue encarcelado por corrupción, estuvo presente en las elecciones de octubre de este año contra el actual presidente Jair Bolsonaro. Esto se mencionará más adelante. Pero para entender mejor la situación, explicaremos los antecedentes y el impacto que ha tenido en la actualidad. A partir de 1964 hubo una larga dictadura oligárquica militar, por lo que los brasileños, especialmente la clase trabajadora, decidieron formar un movimiento social de oposición, y en 1984 se creó una campaña para demandar elecciones directas. Esto se logró 5 años más tarde, convirtiendo a Fernando Collor de Mello en el nuevo presidente de Brasil. Él estaba inclinado políticamente hacia el lado neopopulista, lo que significa que buscó abandonar el intervencionismo económico, lo que permitió un acercamiento al neoliberalismo. Y a diferencia del populismo, que busca aliarse a ciertos sectores como la clase trabajadora, el neopopulismo no lo ve como una prioridad. Se intentó establecer el Plan Mello, para así reajustar la economía desde el neoliberalismo. Pero en 1991 surgió una crisis inflacionaria que el gobierno no fue capaz de controlar. Además, en 1992, el mismo hermano del presidente lo acusó de corrupción, por lo que fue sometido a un impeachment, provocando que Collor renunciara, perdiera sus derechos políticos y se exiliara en Miami. Itamar Franco, el vicepresidente, se convirtió en el sucesor. Junto a Fernando Henrique Cardoso, el entonces ministro de Hacienda, creó un plan para reducir la inflación. A esto se le llamó Plan Real y consistió en 3 etapas. Primero, encontrar un equilibrio de cuentas públicas y aumento de ingresos. Segundo, la creación de la unidad real de valor para mantener el poder de compra y evitar medidas ortodoxas. Y 3, sustituir el cruzeiro por el real. Esto fue en 1994. Este plan permitió un ascenso económico. Más tarde, en 1995, Cardoso subió al poder y continuó con este plan económico que controló la inflación, abrió la economía de forma progresiva y consolidó al real. No obstante, a finales del 2002, las crisis económicas mundiales impactaron y contagiaron a Brasil. La administración del presidente Lula estuvo marcada a grandes rasgos por 3 aspectos principalmente. El desarrollo en materia social, caracterizado por el apoyo que dio el gobierno brasileño a millones de familias a través del programa Bolsa Familia. La conciliación que se dio con la clase empresarial brasileña gracias a las moderadas medidas económicas. Y los sonados casos de corrupción que llevaron a la destitución de la siguiente presidenta del país, Dilma Rousseff, e incluso pusieron tras las rejas durante poco más de 1 año y medio al mismísimo Lula. Para empezar, el programa Bolsa Familia fue algo sin precedentes para la escala que tuvo y los resultados que dio. Este consta de una ayuda social mediante transferencias bancarias a las familias más necesitadas. Funciona con base en el compromiso de las familias beneficiadas de llevar a sus hijos a la escuela y de completar sus programas de vacunación. Los resultados de Bolsa Familia fueron palpables. Gracias a la tasa de aprobación de educación media subió en un 4%, además de reducir la tasa de mortalidad infantil en un 50%. Esto claro sin contar el apoyo económico en sí. El programa sacó de la pobreza a más de 40 millones de brasileños. En segundo lugar, tenemos el aspecto económico de su gestión. Lula dio una sorpresa considerable cuando tomó la posición de la presidencia, pues había hecho su campaña basándose en su historia como trabajador metalúrgico y líder sindical, lo que sin duda alguna asustó a los empresarios brasileños, quienes vislumbraron a un segundo Chávez en Lula. Mas estos estaban equivocados. El nuevo presidente no solo no expropió empresas y nacionalizó industrias a diestra y siniestra, sino todo lo contrario. Lula mantuvo políticas económicas bastante pro libre mercado, algunos incluso las calificarían de ortodoxas. Durante su primer año en el gobierno redujo el gasto público, lo que generó un superávit para la economía brasileña del 5%. La política exterior de Lula.
¿Una nueva política exterior? El último mandato de Cardoso estuvo marcado por una retracción del orden internacional. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 sin duda modificaron el sistema internacional y encontraron a un Brasil queriendo acercarse y acceder a los mercados americanos, en un momento en el que Estados Unidos buscaba encerrarse en sí mismo. El proyecto de Cardoso de acercar a Brasil al proyecto del ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, se encuentra con una pared imposible de flanquear, ante un Estados Unidos con intereses que ya no se encontraban en la región, que habían mudado a otra parte. La política exterior de la era Cardoso se centró en la persecución de intereses económicos, dejando de lado los temas políticos, temas eminentemente políticos, como la reforma a la ONU o la persecución de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Proyectos tradicionalmente defendidos por la política brasileña quedaron de lado. La llegada de Lula al poder se produce en un escenario de retracción ante las incertidumbres en el escenario internacional. Es por eso que se da la necesidad de olvidar la posición defensiva de Cardoso y rescatar la centralidad de los intereses y valores de la tradicional diplomacia brasileña. En el gobierno de Lula se fijan 5 principales objetivos. 1. Una política exterior completamente destinada al objetivo del desarrollo. 2. Reafirmación de los intereses nacionales brasileños en el escenario global. 3. El apoyo al comercio internacional como medida central de desarrollo. 4. Construcción de alianzas en el nivel regional y global. En el Cono Sur, revitalizar el Mercosur. Y en el escenario global, la construcción de los BRICS. 5. La construcción de un nuevo orden político y económico, más justo y equitativo en el escenario internacional. Por último, tenemos los casos de corrupción. A Lula se le acusó de 2 cosas: lavado de dinero y corrupción pasiva. Lula fue hallado culpable de recibir sobornos por la suma de 1,1 millones de dólares por parte de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en el escándalo de Petrobras. En pocas palabras, este escándalo de corrupción fue una puesta de acuerdo entre las grandes empresas del país para repartirse los contratos millonarios de Petrobras, una petrolera semipública, pagando sobornos a funcionarios del gobierno. Aunque no era ajena al escándalo de Petrobras, a Dilma se le acusó de un crimen diferente: la violación de normas fiscales para maquillar el déficit presupuestal. El argumento que se utilizó fue que el gobierno usó fondos de bancos públicos para cubrir los gastos de programas gubernamentales, lo que está prohibido en Brasil por una ley de responsabilidad fiscal. Lula fue absuelto de los 2 cargos de los que se le acusaba este año, pues se consideró que en uno de dichos casos no había pruebas suficientes para condenarlo, mientras que en el otro no se respetaron sus derechos durante el proceso. El impacto en la actualidad. La llegada a la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva ha constituido el hito más importante de la historia contemporánea de Brasil. Sin importar de qué parte del espectro político se encuentren las personas, es innegable el cuestionar que la vida política en Brasil sufrió una tremenda mudanza desde que la Marea Rosa llegó a Playas Cariocas dirigida por Lula da Silva. En el año 2003, momento en el que da Silva conquistó su lugar en el Palacio de Planalto, comenzó en Brasil un momento de cambio. El discurso radical y combativo que caracterizó las primeras 2 campañas presidenciales de Lula se esfumó cuando en su primer mensaje, conocida como Carta ao Povo Brasileiro, el presidente pronunció: Brasil quiere cambiar para crecer, para incluir, para la paz, cambiar para conquistar el desarrollo económico que hoy no tenemos y la justicia social que tanto anhelamos. En nuestro país se encuentra una poderosa voluntad popular de terminar con el actual ciclo económico y político. Brasil quiere cambiar para construir un mejor futuro para todos. La polarización destrozó al Centrão, que su rompimiento supuso que los planes de gobierno y de las políticas públicas ya no se definieran en cenas privadas en los mejores restaurantes de Brasilia o Río. Ahora la política pública se define en encarnizadas batallas en el Palacio de Nereu, igualmente que entre el pueblo brasileño, cuyas disidencias políticas ahora son tan visibles como lo han sido siempre las brechas entre las favelas y los rascacielos de Río. El pasado 2 de octubre se llevaron a cabo las elecciones federales en Brasil, en el que además de 3.000 puestos de elección popular, 2 titanes se disputaron la presidencia de la República: Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Contra todo pronóstico, Bolsonaro obtuvo una votación mucho más elevada de lo esperado.
y Lula no logró rebasar el techo del 50% para ganar en primera vuelta. El próximo 30 de octubre se llevarán a cabo la segunda vuelta, y el día 20 de octubre de 2022, los resultados indican que Lula obtiene el 49% de los votos, mientras que Bolsonaro concentra el 47%, según la encuesta realizada por Datafolia.